Shalom. Hoy quisiera contarles una historia que escuché que es muy impactante y tiene que ver con los temas que hemos hablado. Dice que había un padre y un hijo, un adolescente, que sobrevivieron el Holocausto y vinieron a la tierra de Israel. Después de unos pocos años, el muchacho estaba en una yeshiva, ya estaba acercándose a la adolescencia, y el padre decidió mudarse a los Estados Unidos, donde su situación financiera quizás mejoraría. Y le dijo a su hijo sus planes y que lo estaba invitando para venir con él. Y el hijo no quiso, estaba muy contento en su yeshiva y dijo que él se iba a mantener con los trabajitos que hacía de mesonero, etc. Entonces el padre fue a la ciudad de Nueva York y allí poco a poco con su trabajo, armando su negocio, comenzó a deteriorar su observancia a la Torá. No pasó mucho tiempo cuando este padre se casó con una no judía y tuvo un hijo no judío. Entonces, de vez en cuando se escribían, se hablaban, pero no era mucho el contacto que tenían. Hasta que eventualmente un día el joven recibe, que ya no era tan joven porque se había casado y ya tenía unos hijos propios, y estaba más o menos en la edad de 30, en sus medios de 30 años. Y en eso recibe una llamada diciéndole que su padre está muy grave, que necesita venir a los Estados Unidos de emergencia, que le están esperando en pocas horas en el aeropuerto con un boleto para viajar a los Estados Unidos. Entonces el hijo fue y cuando llegó allí lo recibió el abogado de su padre diciéndole las malas noticias de que su padre había fallecido. Pero antes que podamos hacer todo el procedimiento del entierro de tu padre, etcétera, necesitamos aclarar algunas cosas con tu medio hermano, que este muchacho no era judío. Entonces el muchacho tenía unos 22, 23 años y el hermano mayor unos 35 años más o menos. Y resultó de que estaban dando el testamento del padre diciendo esto le pertenece a este hermano, aquello, etc. Y al hermano mayor, el hermano judío, le perteneció $5 millones. Y al hermano menor le perteneció la casa, etcétera, otras cosas. Entonces, final, el hermano mayor dice, mira, a mí no me interesa nada de estas cosas, yo lo que quiero es enterrar a mi padre ya. Y le dice al abogado que era judío, le dice, lamento decirte, pero tu hermano menor es el que está encargado del entierro de tu hermano, de tu padre. Y le dice el hermano menor, yo no voy a estar gastando dinero en entierro, yo lo voy a quemar y ya, simplemente, es algo bien sencillo, es lo que mi padre me dejó en encargado, y yo voy a tenerlo, las cenizas de mi padre. Y el hermano mayor, no, que eso no se puede hacer por halajá, no me importa la halajá, no me importa nada, eso es cosas rabínicas, yo no quiero saber nada de eso. Y el hermano mayor le dice, mira, si tú me dejas a mí encargado del entierro de mi padre, yo te voy a dar $500,000. El hermano menor no era tonto, él se aprovechó de la situación y le dijo, no, dame $1,000,000. Y le dijo, ok, está bien, te los doy. No, tú sabes, cambié de mente. Dame los $5 millones que te correspondió y yo con mucho gusto te firmo todo mi derecho para que puedas enterrar a tu padre. Y sin pensarlo, el hermano mayor firmó el cheque enseguida y le dio el dinero y se llevó a su padre a la tierra de Israel, donde pudo enterrar a su padre con un entierro digno de acuerdo a la halajá. Entonces, esto impactó tanto al abogado que estaba un muchacho que financieramente cualquier persona, $5 millones en los años 80, le hace mucho bien a alguien. Y esto lo conmovió tanto que quiso saber más sobre este judaísmo más observante, y al final el abogado también hizo teshuvá y se convirtió en un judío ortodoxo, aunque ya era judío, pero más observancia. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestros temas? Y es que cuando tiene que ver con cosas de halajá, con cosas de judaísmo, el judío está dispuesto a darlo todo. No es así con el caso de Esaú, el hermano gemelo de Jacob.
estuvo dispuesto a vender la primogenitura por una comida. Entonces analicemos un poco qué es lo que es Esav, la esencia, la raíz de Esav. Y es, número uno, Esav es un hermano gemelo. O sea, puede aparentar ser Israel, aparentar ser judío, pero la verdad es que su corazón por dentro no tiene un alma judía, quiere estar aferrado a lo material y pretende ser algo que no es. ¿Okay? Esav no está dispuesto a pagar ese precio por esa primogenitura, por ese derecho de ser parte del pueblo de Israel. Él no quiere pagar el precio. Y a eso me refiero, a que no está dispuesto a cumplir mitzvot, porque no es su naturaleza, no es judío y por lo tanto le valen las mitzvot. No está dispuesto a pagar ese precio de vivir en una comunidad judía, de comer comida kasher, de hacer ciertos sacrificios. Simplemente no está dispuesto a hacerlo porque él piensa que sabe más que el pueblo de Israel, sabe más que nuestros líderes, cuando la verdad es que no es así. ¿Y por qué es todo esto? Es muy sencillo. La raíz de Esav es la misma raíz de los falsos líderes del movimiento mesiánico, del falso Mesías, y es nada más y nada menos de la misma raíz de Esav, es la misma raíz de Yeshua, como dijo el Arizal, que Yeshua simplemente es la reencarnación de Esav. Y lo podemos ver muy claramente. Una de las formas bien sencillas es, miren las letras. Las letras de Esav en hebreo son las mismas letras de Yeshua. Interesantemente, no es coincidencia. Entonces, pretende de hacer un shalom. Esav pretende hacer shalom, dar shalom. Pero la verdad es que es pura falsedad y está tratando de aparentar algo que no es, engañando al pueblo de Israel y a los justos entre las naciones, haciéndolos creer en un judaísmo que no tiene nada que ver con nuestro pueblo y con nuestros líderes. Así que cuidado de ese Esav y únete al pueblo verdadero de Israel. No sea parte de este engaño, porque uno tiene que estar dispuesto a dar todo para poder vivir la Torá que Hashem nos ha dado, y aún cuando es salir de un movimiento falso como es el movimiento mesianismo. Gracias.